Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar la relación con la salud pública. Y el equipo está conformado por José Manuel, José Francisco, Carol, Ruth, Dana, yo y Juan Fernando. La bioética y la salud pública están muy relacionadas, ya que ambas disciplinas abordan cuestiones fundamentales sobre el bienestar humano y la justicia social. La bioética se centra en los principios morales que la guían, que guían las decisiones en el ámbito de la medicina y la investigación, como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La salud pública se ocupa de promover y proteger la salud de las poblaciones a través de políticas y programas que buscan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Para comenzar, hablaremos de la relación entre la bioética y la salud pública, que es fundamental para asegurar las intervenciones en salud que sean de manera justa, se respeten los derechos de las personas y se beneficie a la sociedad en su conjunto. A continuación, les explicaré dos aspectos clave de esta relación. Número uno, justicia y distribución de recursos de salud, la cual abarca equidad en el acceso a tratamientos y vacunas, así como la priorización de recursos de emergencias sanitarias. Y número dos, el consentimiento informado en programas de salud pública, la cual abarca ética de la información proporcionada en campañas de vacunación y el manejo del consentimiento en estudios epidemiológicos y de salud comunitaria. En la equidad en el acceso a tratamientos y vacunas, la justicia en la distribución de recursos de salud implica que todas las personas tengan acceso equitativo a tratamientos y vacunas, independientemente de su condición socioeconómica, origen étnico o lugar de residencia. Y en la práctica, esto significa diseñar políticas que garanticen que los grupos más vulnerables, como personas de bajos ingresos, minorías étnicas y quienes viven en áreas rurales, no queden excluidos de los beneficios de la atención sanitaria. Un enfoque ético en la salud pública busca reducir las desigualdades y asegurar que todos tengan la oportunidad justa de recibir cuidados y prevención. Y hablando de la priorización de recursos de emergencias sanitarias, durante emergencias sanitarias como pandemias o desastres naturales, los recursos disponibles suelen ser limitados. La bioética guía la priorización de estos recursos estableciendo criterios para decidir quién recibe tratamiento primero. Estos criterios pueden basarse en factores como gravedad de condición, la probabilidad de recuperación o el papel que una persona desempeña en la sociedad, como por ejemplo un trabajador de la salud. La justicia requiere que estas decisiones sean transparentes, fundamentadas en principios éticos claros y aplicadas de manera consciente para evitar discriminaciones. Y en el punto número dos, que era el consentimiento informado en programas de salud pública, tenemos a la ética de la información proporcionada en campañas de vacunación, la cual dice que el consentimiento informado es un principio bioético que exige a las personas reciban información clara, completa y comprensible antes de participar en programas de salud pública como una campaña de vacunación. Es fundamental que la información proporcionada cubra tanto los beneficios como los riesgos de la intervención, permitiendo a los individuos tomar decisiones libres y conscientes. En el contexto de salud pública, esto particularmente es importante para evitar la coerción y asegurar que la aceptación de las vacunas sea voluntaria y basada en un entendimiento adecuado. En el manejo del consentimiento de estudios epidemiológicos y de salud comunitaria, este, el manejo del consentimiento informado puede ser complejo, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables o cuando se requiere la recolección de datos a gran escala. La bioética establece que los principales deben ser informados sobre el propósito del estudio, los procedimientos involucrados, los posibles riesgos y beneficios, así como que se va a proteger su privacidad. Además, es crucial que los investigadores obtengan un conocimiento, bueno, obtengan el conocimiento de manera justa y que respeten la autonomía de los individuos para aceptar o rechazar su participación. Esto sin sufrir consecuencias adversas por su decisión. Bueno, ahora tenemos la confidencialidad de datos de salud pública como dos puntos. El primero tenemos la protección de datos en sistemas de vigilancia de enfermedades.
Pues estos sistemas de vigilancia de enfermedades son un tema crucial para garantizar la privacidad y la seguridad de la información sensible de las personas. Como estos sistemas recopilan, procesan y almacenan grandes volúmenes de datos, pues se necesitan tener una gran cuidado de los desafíos de los términos de protección de los datos. Primeramente tenemos la anonimización y pseudonimización, que es eliminar o codificar identificadores personales como son el nombre, direcciones o números de identificación. Tenemos el consentimiento informado, en donde las personas cuyos datos se recopilan deben estar informadas de qué datos se recogen, cómo se utilizan y con qué propósito. Luego tenemos la seguridad de los datos, que son controles de accesos directos. Luego tenemos la minimización de datos, que solo se necesitan los datos necesarios para un propósito en específico. Luego tenemos transparencia y rendición de cuentas, cumplimiento normativo y gestión de incidentes, que son mecanismos para la notificación de vinculación de datos de las autoridades y las personas afectadas. Como segundo punto, tenemos las consideraciones de la compartición de información de la salud para la investigación. Pues estas consideraciones son esenciales para proteger la privacidad de los individuos y fomentar la confianza en la investigación científica, que se asegure a su vez la ética y que sea legal. En este también se van a abordar varias consideraciones, como lo es el consentimiento informado, donde está la voluntariedad y revocación, donde la persona pues tiene el derecho de decidir si aceptar o no. Y pues también de revocación se refiere a que una vez que ya pues haya aceptado, pues si en algún punto desea pues ya no seguir con ese consentimiento, pues puede quitarlo. Luego está, igual que la diapositiva anterior, la anonimización y pseudonimización. Luego está el propósito limitado, que son datos de salud compartidos que deben ser utilizados únicamente para fines de investigaciones específicas. Luego tenemos seguridad de los datos, que es la protección de datos y acceso restringido. Solo las personas autorizadas pues tienen acceso a estos datos. La transparencia y la responsabilidad, cumplimiento normativo como leyes y regulaciones y también la revisión ética. Tenemos el beneficio social y riesgo minimizado, que es un equilibrio entre el riesgo y beneficio. Y por último, la retención y destrucción de datos. Los datos se tienen un tiempo limitado para que estos se almacenen. Una vez que llegan al tiempo, pues se deben destruir de manera segura y tener un control de ellos. En caso de que pues se necesite tener por más tiempo esos datos, pues es necesario que se justifique el por qué y pues avisársele a las personas necesarias. Luego tenemos la política de la salud pública en y derechos humanos. También vamos a abordar dos puntos. El primero es el impacto de las políticas de salud pública en las libertades individuales. Estas destacan las necesidades de un enfoque equilibrado que proteja la salud de la población sin sacrificar innecesariamente los derechos y libertades fundamentales. Aquí vamos a abordar principales maneras en que las libertades individuales se ven afectadas. Pues primeramente tenemos restricciones de movimiento, que son cuarentenas y confinamientos, y a su vez toques de queda. Luego tenemos obligatoriedad de vacunación, vacunación obligatoria y pasaportes de vacunación. Como tercer punto tenemos intervenciones de salud obligatorias, que son tratamientos y hospitalización forzosa y uso obligatorio de mascarillas, que el punto 2 y el punto 3 pues van de la mano, porque no podemos obligar a las personas pues a usar eso. Aunque sea un bien común, pues las personas pueden ver afectada su libertad. Entonces, pues se intenta evitar eso. Luego tenemos como cuarto punto las restricciones en la vida económica y social, que es el cierre de negocios y restricciones económicas, restricciones en reuniones sociales, que esto se vio más durante la pandemia. Luego, como quinto punto, tenemos la vigilancia y privacidad, que es el monitoreo y rastreo de contactos y uso de la tecnología. Luego tenemos equidad y justicia social y por último debate ético y legal. Como segundo punto tenemos los derechos de las poblaciones vulnerables frente a medidas de salud pública. Las poblaciones vulnerables son personas mayores de edad, niños, personas con discapacidad, minorías étnicas y comunidades de bajos ingresos y personas con enfermedades crónicas. Estas a lo largo del tiempo pues se han visto con desafíos únicos frente a las medidas de salud públicas, y pues es crucial que estas medidas se diseñen e implementen con un enfoque que respete y proteja los derechos de estas poblaciones.
donde se garantice que pues ya no se vean afectadas ni marginadas. Los derechos claves de estas poblaciones pues vendrían siendo derecho a la igualdad y no discriminación, donde se tenga un acceso equitativo a servicios de salud y tratamiento justo. Luego tenemos derecho a la información, donde la información sea accesible y comprensible y además que sea transparente y clara. Luego tenemos derecho a la participación, donde se tenga una inclusión y respeto a las voces comunitarias. Luego tenemos derecho a la protección social, donde hay un apoyo económico y social y protección contra la explotación. Luego tenemos derecho a la privacidad y dignidad, derecho a la protección contra el daño, derecho a la adaptación y flexibilidad y derecho a la reparación y rendición de cuentas. Dentro de otro punto tenemos la bioética en intervenciones preventivas de salud comunitarias. Tenemos que principalmente proporciona un marco esencial para abordar los dilemas éticos que surgieron en las intervenciones preventivas en la salud en comunidades. Al considerar la justicia, la equidad, el consentimiento informado, la autonomía y la individualidad, se pueden diseñar programas de salud que respeten los derechos de los individuos mientras se promueve el bienestar colectivo. Las colaboraciones entre la bioética y la salud pública son cruciales para garantizar una política práctica en salud y que sea en beneficio a todas las comunidades, ya que cada una tiene, por así decirlo, sus reglas, y sus derechos. Después vamos a tener a la responsabilidad social y salud pública y vamos a tener dos puntos. El primero es el rol de las instituciones y profesionales de la salud y la promoción de la justicia social. Tenemos al acceso equitativo a la atención, que según cuando los profesionales deben garantizar que todas las personas, no importa su origen socioeconómico, su raza, entre otros, pues tengan acceso a servicios de la salud de calidad. También tenemos a la defensa y activismo, que es cuando los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de abogar por políticas públicas que promuevan la equidad en la salud. También está la educación y concienciación. Es cuando las instituciones de la salud pues deben educar tanto a sus pacientes como a la comunidad en general sobre los determinantes sociales de la salud como la pobreza, la vivienda y entre otras. El segundo punto es la responsabilidad ética en la gestión de crisis de la salud y vamos a tener a la protección de la vida y la salud, que es la principal responsabilidad ética, pues es proteger la vida y la salud de la población. Tenemos a la justicia y equidad, que es en situaciones de crisis, pues es esencial garantizar que las medidas que se adoptan, pues no agraven las desigualdades que ya existen. Tenemos también a la transparencia y comunicación, que es cuando los responsables de la gestión de la crisis tienen la obligación ética de comunicar de manera clara, veraz y oportuna la información relevante. Volviendo con la investigación, en la salud pública, se debe tener una conciencia muy alta, ya que estamos hablando de algunos datos muy importantes. Tenemos que la ética en la investigación y en la salud pública es un campo crítico que se aborda en las condiciones éticas necesarias para llevarse a cabo los estudios que impactan principalmente a la población. Las consideraciones éticas en la investigación sobre las enfermedades prevalentes y su uso de sus datos como para participación en la investigación por parte de la población. Tenemos el uso de datos y la participación de las comunidades en el estudio de la salud pública. Lo que hemos estado recalcando en la presentación es la privacidad y la confidencialidad, sobre todo de los recursos que nos proporcionan, como son sus datos, y que se deben de realizar de manera que se protejan su privacidad y su participación. El uso ético de los datos que es de los que se recolectan, que solamente se usen con el fines de la investigación y lo que venga escrito en el consentimiento informado. Tenemos la participación comunitaria que involucra a toda la comunidad en el diseño ejecutivo de los estudios de la salud pública y la responsabilidad social. Y un dato muy importante que es el desarrollo de las capacidades. La investigación en la salud pública se debe incluir los esfuerzos
para fortalecer las capacidades de la investigación y permitir a las comunidades y convencerlas en participar es un punto muy importante para tener todos una salud digna. Bueno, ahora yendo con lo que son los cuidados de la salud en situaciones de emergencia, tenemos que definir a qué se le conoce como emergencias sanitarias. Tenemos que estas van a ser lo que son pandemias, desastres naturales, etcétera. Debemos tener un desafío de recursos limitados, ya sea por la escasez de camas, ventiladores, medicamentos, para poder, ¿cómo se llama?, regularizar qué tanto se gasta de estos. Necesitamos priorizar pacientes basado en gravedad, probabilidades de supervivencia, etcétera. Además de contar con varios principios éticos en la asignación de recursos, como lo sería maximizar el beneficio general, la transparencia en la toma de decisiones, la equidad y justicia en la distribución de recursos. También vamos a tener varias medidas drásticas en emergencias que estas ya se toman como la última opción ante una problemática, como lo son cuarentenas, restricciones de movimiento, vacunaciones obligatorias, que fue lo que vimos en la pandemia pasada. En conflictos con derechos individuales tenemos como principal la restricción de libertades civiles contra la necesidad de proteger la salud pública. Y en el equilibrio necesario tenemos el asegurar que las medidas sean necesarias, proporcionales y basadas en evidencia científica. Podemos rescatar que todo esto, la importancia de preparación anticipada y marcos éticos sólidos son necesarios para enfrentar emergencias de manera justa y eficaz. También tenemos el impacto de la globalización en la salud pública y bioética. Como primer punto, tenemos que el impacto de la globalización ha transformado la salud pública, aumentando la interconexión entre países. Varios beneficios de esto ha sido la difusión rápida de conocimientos médicos y tecnologías, que esto quiere decir que tenemos más acceso y una mayor rapidez a estos en cualquier parte del mundo. Pero a su vez han surgido varios desafíos, como lo son la necesidad de un enfoque ético en las políticas de salud global. Tenemos varias consideraciones éticas en las políticas de salud global, como lo son la equidad en el acceso a recursos de salud, que son desigualdades persistentes en el acceso a tratamientos y tecnologías avanzadas, al igual que necesidad de políticas que garanticen acceso equitativo a atención médica de calidad. También tenemos de, la protección de derechos en la investigación internacional, que son retos en el consentimiento informado y la protección de poblaciones vulnerables. La importancia de establecer estándares éticos globales para proteger los derechos de los participantes en la investigación. También tenemos el impacto de la globalización en la salud pública y ética. Aquí vamos a mencionar los desafíos bioéticos en la colaboración internacional. El primero de ellos es la justicia y equidad en la distribución de recursos. Una distribución desigual durante emergencias sanitarias como pandemias o una necesidad de marcos internacionales que prioricen la equidad en la asignación de recursos. Vamos a tener la transferencia de conocimientos y tecnologías, que estas van a servir para fomentar la transferencia de conocimientos y tecnologías hacia países menos desarrollados y una promoción de la autosuficiencia y distribución equitativa de los beneficios de la investigación. También respeto por la soberanía nacional y autonomía local. Esto quiere decir respetar las prácticas locales y la soberanía de los países en desarrollo en las políticas de salud global y asegurar intervenciones culturalmente adecuadas y sostenibles basadas en la cooperación equitativa. Bueno, continuamos con la educación y comunicación en salud pública. Este tiene dos aspectos. Uno es la ética en la comunicación de riesgos y recomendaciones de salud. Estos se centran en proporcionar información precisa y equilibrada mientras se mantiene la confianza pública. Las recomendaciones deben basarse en evidencia científica sólida y ser comunicadas de manera clara y comprensible. Es crucial evitar la exageración o minimización de riesgos para no generar alarmismo ni complacencia. La ética también exige que se respete la autonomía del individuo, permitiendo a las personas tomar decisiones informadas sobre su salud. Otro aspecto es la transparencia y veracidad en la información de salud pública. Estos son fundamentales para mantener la credibilidad y la eficacia de las intervenciones de salud. Esto implica que las autoridades de salud deben ser abiertas sobre los datos disponibles, las limitaciones de la evidencia y los posibles conflictos de interés. Esta información debe ser accesible y comprensible para el público, y cualquier cambio en las recomendaciones debe ser claramente explicado
para asegurar que la población reciba actualizaciones precisas. Otro aspecto es también las tecnologías emergentes en salud pública. Este tiene las implicaciones éticas del uso de las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en la salud pública. La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia en el diagnóstico y la gestión de enfermedades, pero también puede enfrentar problemas relacionados con la toma de decisiones automatizada y la posible deshumanización del cuidado. Es importante asegurar que estas tecnologías se implementen de manera justa y que se supervisen continuamente. Otro aspecto son las consideraciones sobre la privacidad y la autonomía con el uso de tecnologías en salud. El uso de tecnologías en salud, como la recopilación de datos personales para el análisis y monitoreo, plantea preocupaciones sobre la privacidad y la autonomía de los individuos. La recolección y el manejo de datos deben cumplir con estrictos estándares de protección de la privacidad para evitar el uso indebido de la información personal. Estas consideraciones son importantes para garantizar que la salud pública pueda aprovechar las tecnologías y estrategias emergentes de manera ética y efectiva. Además, es importante que las personas tengan control sobre sus propios datos y que se les informe claramente cómo se utilizarán. Y esto sería todo. Muchas gracias.